Sí, señor. Bien. Quizá entonces sea necesario empezar no sé cómo mover esto acá. ¿La pantalla se ve completa o se ve con? Se ve completa, profe Adrián. Sí, no se ve interrumpida por nada, ¿no? No, 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 no. Bien. Entonces quizá sea necesario empezar con el título y el modo como el título plantea una cierta manera de abordar una reflexión filosófica. Mm, Cuando nos ocupamos del presente y cuando reconocemos que el presente es justamente el sitio de la crítica, el lugar de la crítica, mm, asumimos que el presente no es únicamente la aparición de este instante o de este segundo, sino de alguna manera un vínculo, un contacto, una configuración, una conexión con elementos históricos que nos han antecedido. No se trataría de señalar que existiría una interacción puramente entre la causa y el efecto, como se ha planteado en algunas visiones de la historia, sino mejor una cierta reverberación, un cierto punto de contacto, una cierta manera como nuestro presente es de algún modo efecto de elementos del pasado. Así que empieza el título con el lapso de tiempo que va de 1784 a 2024, básicamente porque existiría una manera de hacer una reflexión filosófica que no empieza en el pasado, sino que empieza en el presente, y que de manera interesante le debemos a Kant. Justamente con la cuestión de la crítica, Kant ubica un conjunto de reflexiones que no solamente se ocupan de los tres grandes bloques de la crítica, de la razón práctica, la razón pura del juicio, sino que se ocupa un poco del modo como una reflexión filosófica da cuenta del propio presente. Y justamente hace eso en un documento que puede lucir menor en la filosofía de Kant, en su inmensa, en su vasta obra, pero que de alguna manera se convierte en una especie de gran punto de emergencia de la filosofía kantiana respecto de la pregunta por su propio presente. Esa idea de que la crítica empieza a ser no solamente la pregunta por los límites de la razón o por qué es eso que cabe o no cabe en una reflexión de orden racional, mm, es un poco lo que Michel Foucault plantea en un texto del mismo nombre, ¿no? Que es la ilustración. Digamos que habría un cierto modo de conectar estos elementos. Por un lado, un presente en el que estamos ubicados, conectados de alguna manera todavía con la pregunta kantiana por la ilustración. Dos, el hecho de que en 1784 Kant se hace la pregunta por un momento histórico determinado, ¿qué es eso que es la ilustración? ¿Qué es su presente? Y que al mismo tiempo plantea un poco en esa reflexión un conjunto de elementos que hoy reverberan y que hoy están aquí todavía, que son la cuestión de la crítica y la autonomía. Así que entre 1784 y 2024 ha pasado muchísimas cosas, pero hay un elemento central. El hecho de que en nuestro presente, aquí y ahora, hay un conjunto de luchas, enfrentamientos, reconfiguraciones, cambios, transformaciones que hacen necesario conectar, vincular de nuevo el trabajo de la filosofía de Kant. Y digamos que dentro de las muchísimas posibilidades que existen entre el modo como la filosofía de Kant está presente aquí y ahora, mm, porque existirían muchos modos de esas reflexiones, aparece la cuestión de la crítica y la autonomía en la pregunta por la reforma para la educación superior que en este momento se pretende que se dé en Colombia. Así que una lucha precisa en nuestro presente, la transformación y el cambio posible de la Ley 30 de 1992 acerca de cómo funcionaría la educación superior en Colombia, unos elementos que nos vinculan con la filosofía de Kant, que es la pregunta por la crítica y la pregunta por la autonomía en la cuestión de la ilustración, y una evolución, una transformación, un conjunto de cambios históricos en los que nuestro presente se vincula con esa posibilidad. Si eso está claro, entonces quizá podemos empezar un poco refiriéndonos de nuevo a un documento que ha sido muy estudiado, muy reflexionado, un texto que es obligatorio en las facultades de educación, un texto que para Foucault, por ejemplo, es
el elemento que inaugura un conjunto de reflexiones obligatorias en lo que llamaríamos la filosofía moderna y también la filosofía del siglo XX. Pareciera, según Foucault, que la pregunta por la ilustración termina siendo el gran interrogante que está detrás de un conjunto de reflexiones muy importantes que siguen presentes aquí y ahora y que nos acompañan y que también siguen siendo parte de esas reflexiones que todavía no hemos podido resolver. Así que, ¿qué es la ilustración? Es un documento publicado en la revista Basis of Berliner Monatsschrift bajo el título Basis of Klären, y en ella Kant intenta resolver en una revista de cierta publicación periódica esta pregunta tan importante. En ese contexto, entonces, me gustaría que empezáramos recordando un poco el texto por la ilustración y luego de eso que vinculáramos un conjunto de elementos históricos en los que podríamos revisar la configuración histórica de la pregunta por el presente, para luego llegar a un conjunto de conclusiones acerca de cómo la filosofía de Kant puede ayudarnos a dar luz de manera interesante acerca de esa cuestión. Bien, como todos recordamos, este es el primer párrafo, famosísimo párrafo de la respuesta a la pregunta que es la ilustración. Y como todos sabemos, Kant propone en su definición que la ilustración es una cierta salida. La palabra alemana es Ausgang, que es salida como tal. Algunas traducciones dicen salida, una como esta dice liberación. Y de aquellos seres que llamamos humanos, ¿no? Lo que llamamos humanidad, de un cierto estado, que en unas traducciones como esta es la culpable incapacidad, y en otras es su minoría de edad, su culpable minoría de edad. Lo que sí es cierto es que la ilustración como tal es un momento crisis, es un momento específico, es lo que el mismo Kant llamará y que tendrá tantísima repercusión en la filosofía contemporánea, un acontecimiento. Y este acontecimiento se refiere al presente que vive Kant, en el que, como dice más adelante, no se vive ya una época ilustrada, sino que estamos en tránsito, en movimiento hacia una ilustración. Y esa ilustración es un esfuerzo, un movimiento, un cambio, una reconfiguración de un cierto modo de ser lo que somos, en tanto que humanos, seres racionales trascendentales, pero al mismo tiempo el hecho de que esta humanidad tenga una cierta condición en la que somos responsables de no haber manejado de cierto modo esa interacción con lo que significa la plena humanidad. Así que Kant traduce o señala que esa culpable incapacidad o esa culpable minoría de edad es realmente no poder usar la propia razón sin la guía de otro. Aparecen entonces dos personajes aquí, el personaje que guía la razón de otro y el personaje que es guiado, que como sabemos es la cuestión del tutor y el pupilo. Estos dos personajes tienen una relación compleja porque de algún modo ese principio de dependencia, de conexión, hace que por un lado las formas de pensamiento de cada quien parecieran imposibles y por el otro lado que el ejercicio como tal de la autonomía, de la capacidad de cada sujeto de dar cuenta a sí mismo acerca de qué conducta debe llevar a cabo, qué principios, etcétera, se hace inviable. Y como sabemos, la cuestión termina siendo de orden histórico en una pregunta muy fuerte por el presente y el acontecimiento que estamos enfrentando, pero por el otro lado es una cuestión eminentemente ética. Es muy interesante que esa interacción entre salida o liberación y minoría de edad sea un asunto que compete a la decisión de un sujeto de llevar a cabo tal proceso. Así que esta intromisión de la libertad en la historia, que es la definición kantiana de acontecimiento, emerge, atraviesa y hace posible que un sujeto, que alguien, decida de sí mismo que llevará a cabo el cumplimiento de cierto modo de existencia y lo hará precisamente vinculado con un esfuerzo ético que tiene repercusiones históricas. En este momento entonces se inaugura una cierta conexión con nuestro presente, en el que la pregunta por lo que somos está necesariamente vinculada al esquema político, económico, social en el que estamos inmersos. Es cierto que en 1784 Kant estaba planteando una comprensión muy distinta de lo que estamos entendiendo en este momento histórico acerca de ese vínculo, pero lo que sí es cierto es que este discurso inaugura justamente una posibilidad que nuestro presente está reverberando acerca de la cuestión de la educación y especialmente la educación superior. El hecho de que alguien
que toma la decisión de jugar un juego de libertad consigo mismo para desujetarse, para dejar de ser pupilo guiado por un tutor y que ahora, en ese dejar de ser, asume un elemento de coraje, una posición corajuda respecto de guiarse por sí mismo en el uso de su propia razón. Como es conocido, entonces, sapere aude es un modo como Kant se apropia de un verso latino y aquí genera una traducción propia, ¿no? Ya no es atrévete a saber, que es como la traducción más conocida, sino ten el valor de servirte tú mismo de tu propia razón y desencadena desde ahí entonces el lema de la Ilustración. ¿Cómo ocurrió históricamente hablando que en este momento histórico, en este presente, la conciencia de reconocer la decisión de un sujeto de asumir su propia tarea ética en el marco de llevar a cabo una reflexión que le pertenece, es justamente el punto de partida de esta interconexión entre 1784 y 2024? Aparece entonces la cuestión de la crítica, pero también de la autonomía, porque pareciera no poder hacerse una sin la otra. Que unos sujetos salgan de su minoría de edad o de su incapacidad se hace precisamente porque toman una decisión corajuda, una decisión que le compete a cada sujeto y no a alguien que lo guía, ni a Dios, ni a la iglesia, sino a cada quien. Y al mismo tiempo, ese movimiento de reconfiguración de la propia relación consigo mismo tiene alcance histórico, es capaz de mover la historia como tal. Así que un acontecimiento que generaría la posibilidad de modificar la historia a través de una decisión de cada quien, en el que la clave fundamental es acceder uno mismo al propio uso de la razón. Fíjense cómo ya en este párrafo la cuestión de la crítica y de la autonomía se hace visible, aunque pareciera que no está en el sentido de que no se da de manera literal, pero se hace visible el núcleo de una cierta configuración de lo crítico que todavía tiene impacto en nuestros días. Recuerdan que Kant señala que existe unas condiciones para la ilustración. Y como es muy conocido, Kant insiste en que para esa ilustración no se necesitaría otra cosa que una cierta libertad. Y aquí Kant empieza un juego extraño con el gobernante de turno para Federico II de Prusia, para poder organizar un movimiento complejo entre la libertad de cada quien, las decisiones éticas que toma cada quien, su impacto en lo histórico, pero a su vez un pacto en lo político. Si dijéramos que la cuestión moderna implica un cierto elemento, una cierta reconfiguración de las relaciones entre voluntad, libertad y razón, entonces tendríamos que decir que en este momento del texto Kant empieza a hacerle espacio a una libertad que será capaz de hacer advenir la ilustración como condición, pero que al mismo tiempo implica un cierto proceso de participación en la comunidad de seres racionales, en la que ahora el vínculo con el uso de la libertad del uso público de la razón permitiría entonces reconfigurar el marco histórico para poder hacer llegar ese momento que sería el elemento ilustrado. Ahora, como es muy conocido, porque todos hemos visto esto millones de veces, la condición fundamental es entonces el uso público de la razón. Y aquí aparece el conflicto inicial, ¿no? ¿Qué es eso que debe ser obedecido, qué no y por qué? La pregunta kantiana, la crítica a la razón pura, pero también la crítica a la razón práctica, será, hay que obedecer la razón, obedece la razón. Y la razón se expresa a través de ciertos mandatos y ciertas configuraciones. Todos recordamos el segundo imperativo categórico, por ejemplo, obra siempre de tal manera que la máxima de tu acción te lleva a considerarte a ti mismo y a los demás siempre como fin y nunca como medio. Y como en ese segundo imperativo categórico se hace visible toda la comprensión ontológica kantiana respecto de lo que implicaría la libertad trascendental, etc. Ese modo, como esa cierta libertad y como un cierto ejercicio de la razón que se vincula con una persecución conjunta que otros seres racionales llevan en un momento histórico dado, se vincula con lo que está pasando en nuestro presente respecto de qué significa la educación superior y cómo esa educación establece una conexión con lo que traduciría un sistema económico político. Así que la pregunta siempre será, ¿cuál límite? ¿Cuáles son los límites de las críticas se han ocupado de esos límites de manera amplia, todos sabemos lo que pasa en la pregunta inicial de la crítica a la razón pura, etcétera,
Pero aquí aparece un límite que es una constante en la relación compleja entre la ética de cada quien y los vínculos con un esquema social. ¿Qué es eso que debe ser obedecido? Y en un esquema de autoridad, en una cierta noción de autoridad, se propone que lo que debe ser obedecido es ese elemento, que es una cierta configuración de lo social, en la que el elemento central sería justamente el mantenimiento de esas conexiones con la autoridad. Sin embargo, con esa pregunta por la autoridad, lo que está en juego es la pregunta por cómo configurar una cierta interacción entre autonomía y gobierno. Entre autonomía, la decisión de cada quien de llevar a cabo cierta manera de ser, de cierta manera de pensar, y el mantenimiento de la cohesión de una máquina social, dirá Kant. Ahora, en ese uso público de la razón, entonces se reconfigurará una cierta idea del papel de la reflexión en el marco de lo que implicaría tener una posición analítica específica propia, estudiada, que vincula una reflexión constante sobre el presente respecto de lo que no. Así que la distinción entre uso público y uso privado genera aquí entonces esa claridad. El uso público de la razón es el que se hace en condición de maestro cuando se puede pensar sin ningún otro límite que la reflexión que ese elemento proponga. Ese uso público no se hace porque haya gente o no haya gente, sino porque se dirige a la comunidad de personas, de seres racionales, para que revisen el elemento racional que subyace en esa reflexión. Mientras que el uso privado es justamente el uso de esa racionalidad para el mantenimiento de una máquina social en la que se reconoce que la obediencia implica una posibilidad de obedecer, ya no porque se dan criterios racionales universales, sino porque se necesita que una máquina social siga funcionando. Muy bien. Así que ese uso público de la razón se conecta con esa libertad que sería la condición de la ilustración. Esta definición, ¿no?, de uso público de la razón implica que alguien se hace experto en y ahora ofrece ese conocimiento a una comunidad de lectores. El uso público de la razón es siempre por escrito y siempre debe ser contestado por escrito. Y al mismo tiempo se establece un nuevo límite en el que el uso privado es ahora el que hace viable el mantenimiento de un cierto esquema social en la que unos límites son un punto de partida y ese punto de partida hace viable esa reflexión como tal. Se genera aquí entonces, o más bien hipotéticamente, se generaría aquí entonces una gran pregunta vinculada con la cuestión del límite de las grandes críticas. La pregunta por el límite aquí es involucrar una noción de autonomía en la que la autonomía no sería, tal como a veces se piensa de manera errónea acerca del pensamiento de Kant, el poder hacer mi propia voluntad en el marco incluso de un desafío a un conjunto de reglas estatales, etc. Lo que Kant está proponiendo aquí como autonomía es el hecho de que unos límites son necesarios, y lo voy a decir al final del texto, va a insistir en eso. Unos límites son necesarios, pero esos límites son necesarios para desde ahí desencadenar una plataforma estratégica. Kant nunca lo dice así, pero propongámoslo. Una plataforma estratégica desde la cual podamos desencadenar un movimiento constante en el que reflexionamos acerca de qué es eso que necesitaríamos reconfigurar desde el uso público de la razón, mientras mantenemos su uso privado haciendo que la máquina social funcione. Es conocido que los principios kantianos de universalidad y necesariedad soportan la pregunta por el límite. En nuestros días, la pregunta por el límite ya no tiene que ver con eso de universalidad y necesariedad. No creemos que exista una naturaleza, tal como Kant sí creía que todavía existía una naturaleza con N mayúscula. Así que en nuestros días la universalidad la atacamos con la especificidad de los modos diversos de existencia, del problema de la diferencia. La necesidad la reconocemos como un asunto de contingencia porque en este momento histórico no asumimos que existan principios que soportan el universo en el sentido de una necesidad susceptible de expresarse a través de una ley científica, etcétera. Lo que hay es contingencia, en un poco lo que ocurre con la física cuántica o con la biología contemporánea. Y al mismo tiempo la estructura social no tiene por qué sostenerse en un cierto modo de suponer la configuración de una sociedad cosmopolita. Recuerdan que Kant propone ese elemento,
que permitiría entonces que algún día todos los seres humanos fueran posiblemente capaces de autonomía y de crítica. Así, esos contrastes entre el presente y 1784 nos permiten entender cómo, a pesar de que hay un conjunto de transformaciones, cambios y mutaciones, de todas maneras hay unos elementos que siguen reverberando en nuestro presente, especialmente en la cuestión que nos ocupa, que es la cuestión de la universidad. En nuestros días, entonces, hacer una reflexión específica en calidad de maestro que expone frente a una comunidad un conjunto de reflexiones es un asunto que hace la universidad. Y en la universidad se formarían entonces sujetos capaces de llevar a cabo tal grado de maestría, tal grado de posibilidad analítica. Pero ¿cómo se hace para reconciliar, por un lado, el hecho de que diversas reflexiones acerca de la sociedad podrían poner en riesgo el funcionamiento de la misma, y cómo se hace para que la sociedad no se quede estancada en una única visión de las cosas que quizá fuera un obstáculo para la razón? Para poder reconciliar ese elemento y al mismo tiempo poder tranquilizar a Federico II de Prusia acerca de este pensamiento, que les recuerdo que en un momento dado fue concebido como revolucionario, y que desencadena elementos históricos que podríamos llamar un kantismo de derechas y un kantismo de izquierdas. Una autonomía llevada al extremo es justamente lo que pasa con las visiones anárquicas, mientras que una autonomía llevada al extremo, digamos, de la conexión con la derecha, de las facciones de derecha conservadoras, han puesto la noción de autonomía como soporte de lo que implica la interacción con la economía y la política. Incluso en algún momento se asumiría que la autonomía es la máxima expresión de la propiedad privada de cada quien. Pero digamos que en este horizonte histórico, esta cuestión, ¿no?, del uso público de la razón como soporte de reverbera en la cuestión de la pregunta por la crítica en la educación superior contemporánea. Bien, Kant muestra aquí entonces cómo puede pasar que Federico de Prusia, segundo de Prusia, se ponga nervioso acerca de cuál es el lugar del mantenimiento de la autoridad y de ciertos límites sociales. Y Kant utiliza la estrategia discursiva de reconocer que Federico II de Prusia es el único que ha dicho en ese momento histórico en Europa: piensen sobre lo que quieran, pero obedezcan. Aquí hay una cuestión compleja porque nos preguntamos si en efecto podríamos pensar sobre cualquier cosa en esa libertad sin modificar o transformar los elementos que hay que obedecer. Kant señala entonces el aspecto fundamental de la crítica y del constante ejercicio de la crítica como posibilidad de transformación y cambio de lo social. Entonces la máquina social no se queda estancada en un conjunto de límites que no permiten la ilustración, sino que se genera una dinámica que permite ahora que en esa conexión compleja entre la reflexión del maestro y la comunidad de seres pensantes se organice entonces una pregunta acerca de cómo llevar a cabo ese ejercicio político. Una modalidad de producción de conocimiento social que se desata, se desencadena cuando un ejercicio ético se da que al mismo tiempo conecta con una posición política en la que la pregunta por la obediencia se conecta con una visión ética, una ontología, una cierta idea de sí mismo. ¿Cómo configurar entonces un conjunto de límites, ¿no? Pues de manera interesante, Kant reconoce que Hobbes tenía razón en ciertos elementos de la política acerca de cuáles límites. Bueno, no se trata de que el miedo que produce el Estado armado sea el límite de la acción social, sino la búsqueda de la razón. Pero mientras eso pasa, es necesario construir unos límites para que esos sujetos no tengan ahora una noción de autonomía que sería completamente falsa, suponiendo que la autonomía es la ausencia del límite. Al contrario, la autonomía es la claridad de los límites que funcionan en este momento y que deberían funcionar, y que ahora, desde esa claridad de esos límites, permitirían reconocer cómo podrían llevarse a cabo unas ciertas posibilidades en torno a eso que Kant llama naturaleza humana. Pero para que eso pase, se hace necesario mantener la estructura social funcionando. No podría decirse que una pura anarquía o una pura estructura revolucionaria garantizaría el hecho de que la ilustración llegue por fin a su fin, que por fin se alcance. Al contrario, hay que establecer de manera clara cuál es el conjunto de límites sociales que deben funcionar
Y ese es el primer paso de la autonomía. Una cierta comprensión un poco fantasiosa y malinterpretada de la autonomía kantiana hace suponer que su influencia en Piaget y su influencia en Colbert sería algo así como una autonomía como aquel sujeto que por fin puede darse sus propios principios de acción sin que nadie intervenga en eso. Esa visión un poco desconectada de lo real, pensará Kant, implica el hecho de que la autonomía es la posibilidad que tiene un sujeto de partir de un conjunto de límites disponibles, reconociendo cómo el uso de la razón en el marco de la conexión con otros seres pensantes que escriben y construyen conocimiento, permitiría ir avanzando poco a poco, partiendo de esos límites hacia una época ilustrada en la que los sujetos por fin puedan alcanzar su esquema autónomo y crítico. Es muy interesante ver cómo estas ideas reverberan en el presente, cómo eso tiene impacto en nuestro presente, cómo incluso nuestro sistema educativo sigue conectado y vinculado con estas reflexiones. Esas libertades iniciales, que son unas libertades de pensamiento, se concretan ahora en una libertad de acción, y esa libertad de pensamiento, que es la crítica, entonces se configura ahora como una libertad de acción, que es la autonomía. Todos estos elementos son muy conocidos, son muy, muy conocidos en la reflexión, digamos que trayendo una cierta reverberación entre lo que ocurre en el 1784 y el presente. Estábamos tratando de hacer visible un punto de partida acerca de un acontecimiento que sería el vínculo entre la aparición del ejercicio de la autonomía y la crítica en unos sujetos que quieren cambiar un marco social y lo que ocurre en nuestros días acerca de la posible transformación o cambio acerca de la ley de educación superior. No sé si me pueden confirmar que todavía me escuchan. Buenas noches. Sí, señor. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bien, siendo eso así, entonces, quizá en el marco de las grandes críticas, uno de los grandes impactos de esta noción implica la configuración de un cierto modo de existencia, que, insisto, tiene un gran poder sobre nosotros todavía sufrimos esos efectos de esos modos de pensamiento. Y tiene que ver justamente por lo que entendemos por nosotros mismos, es decir, ¿qué es eso que somos cuando jugamos el juego de la interacción entre la crítica y la autonomía? Este texto es quizá el único momento en el que Kant se permite una cierta interacción poética en sus textos, y como todos recordamos, este texto es la conclusión de la crítica de la razón práctica. Un texto en el que, luego de haber hecho todo el conjunto de reflexiones que vinculan la crítica de la razón pura y el problema de la libertad de la acción, etcétera, en el que Kant expresa de manera virtualmente poética cómo es que esos dos movimientos críticos iniciales y en su persecución por la claridad de qué hace un conocimiento verdadero, cuál no, etcétera, cómo nos desengañamos y cómo dejamos afuera un conjunto de elementos que no podemos transformar ni cambiar porque no son límites para la razón humana, etcétera. Kant hace todo ese ejercicio y luego llega a este momento en el que de manera sublime plantea una cierta idea de lo que somos. Lo que quiero decir con el análisis de este texto es mostrar cómo la cuestión de la crítica y la autonomía en la cuestión de la ilustración no sería únicamente un cierto elemento de corte puramente político, si les parece, sino que tiene que ver con una gran transformación y cambio de una cierta idea sobre lo que somos, de una cierta configuración del sujeto. Y bueno, pues este texto, que lo hemos leído miles de veces, establece un cierto elemento bellísimo que quizá todavía pueda conmovernos. Así que si me permiten leerlo con cierto tono poético, lo haré. Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevo y creciente, cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa de ella la reflexión. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Ambas, no he de buscarlas y como conjeturarlas, como si estuvieran envueltas en oscuridades, en lo trascendente fuera de mi horizonte. Recuerdan el debate en Kant entre trascendente y trascendental. Ante mí las enlazo inmediatamente con la conciencia de mi existencia. La primera empieza en el lugar que yo ocupo en el mundo exterior y se ensancha en la conexión en la que me encuentro con una magnitud incalculable de mundos, sobremundos y sistemas de sistemas, de su comienzo y su duración. Y como saben, Kant está aquí haciendo el gran homenaje a Newton y el ejercicio de que la razón nos mostró cómo funcionan las reglas universales al punto
que lanzamos nuestra mirada al cosmos y el cosmos obedece esas reglas. Es decir, cuando miramos el universo, reconocemos que el universo mismo obedece un conjunto de reglas que no son trascendentales en el sentido de que no han sido trazadas por una fuerza más allá de nosotros, sino que son reconocidas por estos seres que son capaces de entender cómo la naturaleza obedece a un conjunto de elementos de ley. Así que el cielo estrellado sobre mí, el primer asunto. El hecho de que yo reconozco, más allá de la distinción entre la res cogitans y la res extensa kantiana, una cierta posibilidad de que este ser racional, este ser pensante, vincule una conexión con su propia dignidad en tanto en cuanto racional. Es decir, reconocer las leyes que están presentes en el movimiento de los planetas, en el modo como ellas funcionan y son vistas por nosotros, implica entonces asumir una posición que va muchísimo más allá del cogito ergo sum cartesiano. Es ahora reconocer que nuestra dignidad se configura, se hace viable, precisamente porque vemos cómo funciona, porque podemos ver cómo funciona matemáticamente el universo. Y claro, esa ley que se conecta con lo que está allá afuera, ¿no? Implica ahora una reflexión, un movimiento hacia mí mismo, en el que esa posibilidad de reconocer la inmoral es el soporte de la apertura una nueva región de la subjetividad, una nueva región que quizás se inaugura precisamente con este análisis, ¿no? Una cierta interioridad en la que el análisis del mundo se conecta precisamente con mi dignidad y con eso que Kant llama aquí mi invisible yo, ¿no? La segunda empieza en mi invisible yo, en mi personalidad, y me expone en un mundo que tiene verdadera infinidad, pero solo penetrable por el entendimiento. Fíjense cómo aquí la cuestión del entendimiento, el Verstappen aparece otra vez, pero no únicamente para que ese entendimiento dé cuenta de las leyes universales y permita distinguir qué sí cabe y qué no cabe en la razón o garantice la autonomía. Es el hecho de que el entendimiento hace posible reconfigurarme a mí mismo como un ser que se objetiva, que se conecta, que puede darse a sí mismo un conjunto de reglas. Cuando esto pasa, entonces, fíjense cómo la cuestión de la crítica y la autonomía no serían en Kant solo unas ciertas pretensiones del impacto de lo social en un sujeto político. Fíjense cómo la cuestión de la crítica y la autonomía tiene que ver aquí con la construcción de un cierto modo de ser y que tiene un momento histórico preciso en el que se inaugura esta idea que quizá muchos comparten, ¿no? Un cierto yo invisible, una cierta personalidad en la que esa región infinita es ahora comparable o susceptible de verse tan extensa como el universo. Penetrarme por el entendimiento y con la cual me reconozco, y por ende también con todos aquellos mundos visibles, en una conexión universal y necesaria. Fíjense, Kant había dicho ya en la crítica de la razón pura y en la crítica de la razón práctica, cómo hay una conexión necesaria entre la posibilidad de que lleguemos al alcance de unas ciertas leyes que nos permitan entender qué es eso que somos, del mismo modo como en el universo funciona, se mueve en términos de esas reglas bastante conocidas. Es muy, muy conocido que en nuestros días esto ya no es así. La aparición de la física que transformó la mecánica de Newton, una comprensión muy distinta a lo que somos, pero todavía reverbera el hecho de que frente a nuestra sensación de pequeñez derivada de lanzar nuestra mirada al cosmos, eh, en este momento histórico se inaugura una posibilidad de suponer que hay un mundo complejo, una cierta aparición de una región ontológica en el sujeto, un elemento existencial que justamente es penetrable, viable, conocible por el hecho de que somos seres racionales. Y esta conexión necesaria universal no es contingente en el sentido de la pura aparición de accidentes constantes afuera de nosotros, sino que ahora permanece en nuestra condición de seres racionales trascendentales que persiguen cómo encarnar en sí mismos una cierta idea de libertad. Fíjense que es interesante que en este elemento aparezca esa cuestión de la crítica y la autonomía de una manera tan importante, porque muchos interpretan esto únicamente como un asunto de movimiento gozoso, del reconocimiento del sujeto. No, aquí hay un elemento central acerca del papel de una cierta comprensión de nosotros mismos en su relación con el contexto social y político. Y Kant continúa.
el primer espectáculo de una innumerable multitud de mundos, aniquila, por decirlo así, mi importancia del universo, la materia de la que fue hecho después de haber sido provisto, no se sabe cómo, por un corto tiempo de fuerza vital. En el pensamiento de Nietzsche, pero también el pensamiento de Heidegger y toda la filosofía crítica posterior a de una cierta forma biológica de ser, y al mismo tiempo el problema fundamental de la muerte. ¿Qué es eso que es la vida? ¿No? ¿Qué es la verdadera pregunta que se hace cuando nos cuestionamos por la muerte? El segundo, en cambio, eleva mi valor como inteligencia infinitamente por medio de mi personalidad, ojo, en la cual la ley moral, que es perceptible y conocible solamente en tanto en cuanto aparece esa relación entre crítica y autonomía, me descubre una vida independiente de la animalidad. Hoy, por ejemplo, esa afirmación, pues en el feminismo contemporáneo es inviable. ¿No? O sea, nosotros no podemos asumir que nuestra comprensión de nosotros mismos como seres biológicos está fuera de lo que entendemos por lo que somos. Pero esto ocurre en esta forma de pensamiento, esa dualidad. Y aún de todo el mundo sensible, tanto menos en cuanto se puede inferir de la determinación conforme a un fin que recibe mi existencia, esto es de nuevo el segundo imperativo categórico, obra siempre de tal manera que la máxima de tu acción te lleve a considerarte a ti mismo y a los demás siempre como fin y nunca como medio, y la razón por la que tienes que tratarte tú y tienes que tratar a los otros seres racionales como fines en sí y no como medios, no como objetos, es justamente por el hecho que a través de la crítica y la autonomía reconoces lo que debes obedecer. La ley moral, ¿qué debo obedecer? Que recibe mi existencia por esa ley que no está limitada a condiciones y límites de esta vida, sino que va a lo infinito. Fíjense cómo se inaugura entonces una región muy, muy interesante, la subjetividad, en la que el pensamiento kantiano termina siendo el soporte de una cierta idea de crítica y autonomía que no es únicamente una reflexión de corte epistemológico o una reflexión de orden de los límites del conocimiento. Esos elementos tienen impacto en una cierta comprensión de lo que somos. Y entonces ahora se genera una especie de dinámica reflexiva interesante. Eso que somos en un ejercicio de crítica y autonomía podría ser el punto de partida para que desde una cierta decisión ética, la crítica es una elección, yo decido, nadie me impone una posición de qué es eso que hacer la crítica, se vincula con el elemento autónomo y al hacerlo, la relación conmigo mismo en el marco de esa comprensión de lo que soy, como ser capaz de crítica y de autonomía, reconfigura o podría reconfigurar las relaciones con la historia y con el marco económico, con el marco político. La cuestión económica no aparece aquí como es bien conocido. Bien, si eso es así, entonces quizá podamos cerrar en esta primera parte. Ya he gastado casi una hora del tiempo. Eh, esta cuestión con Kant y podamos movernos entonces a los elementos que vinculan el elemento de contexto. Voy a ubicar aquí entonces la ley 115 del 94 y la pongo primero a la ley 30 porque es en la ley 115 aparece por primera vez la cuestión de la crítica y la autonomía. En la ley 30, como todos conocen, muy, muy escueta, no dice mucho, solo aparece una sola vez la noción de crítica. Mientras que en la ley 115, que es la ley que regula la educación básica y media, se hace un cierto desarrollo del papel de la crítica y de la formación para la crítica. Luego de eso quisiera referirme un poco a lo que está ocurriendo en este momento en la propuesta de reforma de la ley en el Ministerio de Educación y me devolvería a un momento histórico interesante que es 2014, en el que el Banco Mundial plantea esta reflexión, mientras en Colombia está pasando algo llamado Acuerdo por lo Superior 2034, justamente en este año, en el mismo año, en el que se reconoce que no hay la ley podría acordarse y podría verse un cierto modo de entender la educación a 20 años. Bien, la ley 115 del 94. Entonces, en la ley 115 aparecería esta idea de crítica que no es exactamente la misma de Kant, pero que podríamos reconocer como la noción kantiana de crítica y su vínculo con lo autónomo reverbera en este momento histórico, ¿no? 1994, 1784, 210 años del pensamiento de Kant publicado y ahora en Colombia, luego de la Constitución del 91, luego de la inicial de la Ley 30, educación media y vocacional en Colombia.
Ahora, en el artículo quinto, que como todos sabemos es la expresión de las finalidades de la educación en Colombia, se dice, es finalidad de la educación en Colombia, cito, el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. Ahora, aquí pareciera que la ilustración como que no está. No, cuando asumimos que el pensamiento de Kant estaba planteándose como necesario y universal, parecemos dejar afuera el hecho de que Kant era una persona blanca, europea, masculina, poseedora de propiedad privada, etcétera. Y que cuando estaba hablando de su cosmopolitismo, ese no era un elemento cosmopolita, sino era realmente una visión muy centrada en la cultura. Así que toda reflexión crítica de alguna manera afecta al aspecto cultural. Aquí, sin embargo, hay una modificación. Y es el hecho de que la crítica en nuestros días ya no acepta una cierta idea de lo humano que Kant propuso o que tuvo un gran impacto en la modernidad, pero sí mantiene una cierta noción de identidad cultural en la que de alguna manera todos estamos ubicados. La ley continúa y en el parágrafo 9 dice, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución de los problemas y al progreso de la crítica, reflexiva y analítica. Este es la autonomía en Kant, a pesar de que hay unas modificaciones que podemos entender históricamente hablando Sí, cómo se dieron, pero Disculpe, digamos profe, que se está aquí cortando se hace bastante. visible un poco más. ¿Ahí me escuchan? sí, es que ha habido varias interrupciones, sino que pero estas ¿Interrupciones? últimas se han hecho más agudas. Entonces, nada, y continúa tal vez con un poco más de repaso, digámoslo así. Continúa, Adrián, por favor. Bien, entonces Ya. decía que No, en, en no, esta no, Adrián. formulación, sigue escuchándose, entonces decía que en este, Aguanta, aguanta. Nelson, si hay alguna cosa de por medio. Y, Eh, profe, la única recomendación sería que apagara la cámara para ver si mejora el sonido. listo, Adrián. Continúa, por favor. ahí, Sí, correcto. Mucho mejor. bien, listo. Entonces decía que en este artículo es precisamente donde se hace, digamos, más visible esa conexión entre la crítica y la autonomía en el marco de la propuesta kantiana y sus reverberaciones posibles. Insistimos, es 200 años después del pensamiento de Kant, pero de alguna manera se sigue vinculado con ese elemento. Hay unas transformaciones y unos cambios en los que ahora ya no es la pregunta por la ilustración, pero sí es una cierta noción de ilustración. Entonces, claro, una cosa es lo que Kant propuso como ilustración y otra cosa es cómo aquí en Colombia en 1994 empieza a entenderse una cierta finalidad del papel de la crítica en relación con el conocimiento científico, con el marco socioeconómico y al mismo tiempo como el planteamiento de la universidad o de la educación como el espacio en el que se pueden pensar alternativas de solución para problemas relevantes y pertinentes del presente. Yo creo que pasó. Pero, ¿me están escuchando? Sí. Sí, señor. Sí, muy bien. Sí, sí. Nelson, pero ahora no puedo mover la presentación. No, profe, es simplemente se hace clic con el mouse, ya recupera el control. Ah, ok. Muy bien. Cuando se revisa entonces el despliegue de esta cuestión de la crítica en la ley 115, aparece en el artículo 20 los objetivos de la educación básica. Y de nuevo, ¿no?, aparece un vínculo que no estaba presente en el pensamiento de Kant, pero que de alguna manera conecta con eso que implicaría el uso público de la razón, que es la cuestión de la interacción entre crítica y creatividad. En nuestros días es conocido, digamos muy conocido,
que no hay creatividad sin crítica. De alguna manera, cuando se dice pensar fuera de la caja, de algún modo se está diciendo que una reflexión crítica es el soporte, el punto de partida de unas posibilidades de la creación. Ahora, es cierto que Kant jamás habló así, y es cierto que en el pensamiento, en las formas contemporáneas de lo que se ha llamado pensamiento crítico, el capitalismo contemporáneo ha capturado la noción de creatividad para llamarla innovación, ¿no? Y entonces en muchos lugares se habla de innovación y a lo largo de muchos documentos sobre la educación en Colombia se habla de innovación, incluyendo la aparición de las competencias empresariales justamente en 2014. Digamos que todo ese conjunto de cosas permitirían establecer una cierta relación entre crítica y creatividad. Pero es claro que se trata de la modificación, transformación, cambio, aparición de elementos nuevos que se harían justamente desde la reflexión crítica. Y luego, como ya dijimos, una reconfiguración de la noción de ilustración, el conocimiento científico, tecnológico, artístico, humanístico, etc. En el artículo 30, en los objetivos específicos, aparece de la educación media, ya no de la básica, sino de la media, aparece de nuevo esta capacidad, ¿no? La capacidad crítica y reflexiva sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad. Este elemento, fíjense, insiste en una idea de crítica que sería el bloque que conecta con una cierta posibilidad de configuración del autónomo. Ahora, la ley general insiste en que la formación de sujetos críticos y autónomos es un asunto de finalidad central en el país, en Colombia como tal. En ese momento todavía aparece esa configuración de una cierta implicación de la ilustración en nuestros días. Bien, si nos movemos un poco de contexto, entonces aquí retrocedemos en el tiempo, pero digamos que nos movemos a la cuestión de la educación superior. Las reflexiones de la ley 30 no tenían en ese momento lo que sí aparece en la ley 115, ¿no? Solamente se dice en el artículo 30, es propio de las instituciones de educación superior la búsqueda de la verdad, el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra y del aprendizaje de acuerdo con la presente ley. Ahora, a pesar de que aquí no hay, en esta ley no hay un despliegue de lo que se entendería por la relación entre crítica y autonomía, como se fijan en este discurso, subyace todo el elemento histórico vinculado con la ilustración. Es decir, luego de que reflexionamos acerca del impacto de la ilustración en una cierta idea de lo que somos y del papel de un sujeto que decide, etcétera, esa interacción entre crítica y autonomía está presente en esta afirmación. La vemos como en el trasfondo. Sabemos que esta afirmación es posible en la medida en que la idea de la ilustración está un poco presente en ella. Mm, la cuestión del ejercicio libre de la crítica y la cuestión de la libertad de cátedra se vinculan evidentemente con la cuestión del uso público de la razón. Solo que en este momento histórico, Kant no le abroga a la universidad ni le abroga a una institución esa libertad, sino que se la establece a aquellos que hacen un conjunto de reflexiones, no necesariamente soportados en el marco de la institución universitaria. Tendrá que pasar algún tiempo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, para que esos discursos se formulen de esa manera. Bien, en este momento histórico, este 2023, estos son fragmentos de un aporte que en este momento está en el Ministerio de Educación Nacional, ¿no? Usted puede entrar a la página y en ese documento que se llama Aporte del Proyecto de Ley, aparece como quinta posición respecto a las modificaciones de la ley este elemento, ¿no? Me permito citarlo. La reforma integral de la educación superior debe conducir al desarrollo de un sistema integrado y coherente de educación que garantice fluidez en las trayectorias de los estudiantes desde preescolar, básica y superior, media y superior. De igual manera que promueva la integración y la calidad y el reconocimiento de las ITU y las escuelas normales. Es central fortalecer las UAIN y la CRIC, así como potenciar el sistema de educación indígena propio, pues las especificidades que imponen este tipo de modalidades de IES no deben derivar en ausencia de su validez y reconocimiento, sino por el contrario, potenciar su pertinencia cultural, así como el sentido de vida individual y colectivo que cada tipología de formación ofrece a las personas y comunidades. Es la posibilidad de reconciliar nación y territorio y de construir nuevas maneras de comprender el mundo. Y entonces aquí, por ejemplo, en este discurso, queda claro cómo la ilustración fue un momento histórico que tuvo un cierto impacto, pero en este momento ya no pensamos así, ya no somos eso, asumimos una
una visión de lo que somos en el marco de la multiplicidad de las diferencias. No existe un cosmopolitismo, no aparece un elemento necesario y universal. Aquí lo que hay es una multiplicidad de diferencias en el marco de la emergencia de la democracia, que al mismo tiempo tienen que hacerse una pregunta que sigue siendo una pregunta que la Ilustración tomó, que es ¿qué es eso que entendemos por libertad y qué entendemos por la relación compleja entre el sentido de vida individual y la cuestión colectiva? Así que fijémonos cómo el suelo que está debajo de nuestros pies, ¿no? Por decirlo con Foucault, señala que debajo de estos elementos hay un cierto elemento remanente con la Ilustración. Pero ese ya no es nuestro presente. Nuestro presente es otra cosa. Y esa posibilidad de desencadenar este ejercicio crítico permite una de las cuestiones más interesantes de la crítica, que es el elemento paradójico de la crítica. Toda crítica, sin importar quién la formule, debe tener en su condición el hecho de poder ser criticada. Porque si una crítica no puede ser criticada, no es crítica. Así que a lo largo de la posición kantiana hasta nuestros días, ese elemento remanente de estar o sea, constantemente viniendo haciendo un conjunto de reflexiones, aparece de alguna manera aquí. Porque no sería viable en nuestros días pensar de este modo si no nos conectáramos con esa pregunta. ¿Cómo organizar entonces la pregunta por qué debe ser obedecido, qué no, qué sí, por qué? ¿Qué significa construir una vida autónoma? ¿Qué es eso que implica que yo viva una cierta vida en este marco del Estado Social de Derecho? Ha pasado mucha agua sobre el río, o sea, mucha agua por el puente, 280 años, y reconocemos que hay un punto de conexión con esos elementos. Aquí hay una cita de García que se ubica en este discurso que vale la pena revisar. Contra el dogmatismo, que como todos recordamos es justamente Kant, es decir, cuando Kant inaugura su fase crítica, pone como elemento al dogmatismo, como el elemento de enfrentamiento, que es una crítica del conocimiento, debiera entrañar una integración transformadora de la razón teórica y la razón práctica. Fíjense que aquí está Kant de nuevo, como parte de un ejercicio epistemológico que cuestione y provoque rupturas, que abra posibilidades de fronteras para nuevos consensos frente a la verdad. Fin de cita. Ahora, nuevos consensos frente a la verdad, otra vez la pregunta por la verdad viene desde Nietzsche, pasando por la escuela de Frankfurt, Heidegger, Foucault, Habermas, pero digamos que toda esta tradición crítica que está aquí, que se conecta un poco con esa reverberación, muestra entonces esa derivación epistemológica en la que los nuevos modos del conocer implican un enfrentamiento con una cierta idea en la que la razón se suponía era eso que Kant señaló en sus críticas. Bien, luego aparece este elemento constante, ¿no? Que es el hecho de que la universidad debe formar sujetos críticos y a su vez autónomos, pero al mismo tiempo el papel de la crítica en las instituciones universitarias no queda claro. Es decir, en este momento se dice que la universidad, incluso la Universidad Distrital, dice muchísimas veces en su PUI el papel de lo crítico, etcétera, pero cuando se trata de establecer con claridad en qué consistiría el ejercicio de la crítica que una universidad pone, o que digamos de manera amplia, la educación superior en Colombia debería establecer, se genera una constante intromisión de estos elementos. Fíjense cómo aquí, en este ejercicio, que hace parte de la misma reflexión, del mismo punto, aparece una cierta confusión entre el problema de la autonomía universitaria, formulada como autonomía académica, autonomía financiera, ¿no? Esa intromisión entre esa autonomía y la autonomía del sujeto, ¿no? Fíjense cómo aparece eso aquí. Cita, sabemos que desde el primer semestre los estudiantes reciben lecturas que en promedio suelen superar 300 páginas por semana, lo que equivale más o menos a unos 2 libros semanales. Sin embargo, la gran mayoría de ellos tienen dificultades para inferir ideas de un pequeño párrafo y mucho más para leer contextualmente, interpretar o captar matices o inconsistencias lógicas en un ensayo científico escrito en un lenguaje técnico y con un entramado complejo de ideas subyacentes. Y aunque esto no es el uso público de la razón, fíjense cómo de alguna manera se está solicitando que en el proceso de formación universitaria, en el marco de una cierta autonomía que le permite a la universidad funcionar, autonomía administrativa, autonomía académica, etcétera, se formen sujetos autónomos y críticos que pasan por este elemento complejo. La aparición de una cantidad de información que es tan compleja que al parecer no le permite al estudiante, especialmente al estudiante universitario, lidiar con todo ese elemento. Luego de la pandemia, es bastante conocido esto, ¿no? Son aún mayores sus debilidades en escritura, autonomía y pensamiento argumentativo e hipotético deductivo. Fíjense cómo aquí la cuestión de la autonomía aparece como ese asunto de exigencia ética que el sujeto debería llevar a cabo a través de un proceso de formación universitaria. Pero insisto,
que atraviesa con ese problema de autonomía de la universidad y la autonomía del sujeto. Bien, yo quisiera entonces terminar, ¿no?, en este momento una contrastación acerca de lo que ocurre con la formulación de un informe de profesores de excelencia del Banco Mundial en 2014, en el que el problema del pensamiento crítico se convierte ahora en un soporte de lo que implicaría el crecimiento económico de América Latina. Aquí hay una cuestión entre crítica, autonomía, excelencia de los profesores y, por otro lado, crecimiento económico que evidentemente ya no están en el pensamiento kantiano. Sin embargo, esa cuestión de que formar sujetos críticos, eh, ¿me están escuchando? Sí. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Sí, señor. Recuerdo la angustia que nos daba en la pandemia cuando creíamos que ya habíamos escuchado. Decía, cuando en ese momento histórico empieza a formularse una idea muy derivada de la cuestión del critical thinking norteamericano, en el que sería posible incidir sobre la economía si en las instituciones universitarias forman profesores de calidad. Aquí ya estamos en otro reino, en otro elemento, pero fíjense cómo existiría una tremenda paradoja en este elemento. La formación para la crítica y la autonomía de profesores que a su vez formarán sujetos críticos y autónomos podría ser el soporte de una modalidad de desarrollo humano vinculado con el desarrollo económico. Es evidente que Kant nunca pensó esto y que estamos hablando de modificaciones de la crítica que van por Marx y el pensamiento de Marx y el problema de Frankfurt de primera, segunda, tercera generación. Pero ¿cómo pasó históricamente hablando que en nuestro presente se dijera de alguna manera que la persistencia de la formación de sujetos críticos autónomos haría posible la modificación económica de América Latina, por ejemplo? Cuando esto ocurre, entonces, es 2014, en Colombia está pasando el acuerdo por lo superior 2034, y al mismo tiempo, en 2011, ya habían aparecido la ley de emprendimiento, en las que se dice que la formación en competencias es un asunto que hace posible que la cultura se convierta en una organización productiva y que esa organización productiva entonces tendrá un impacto en lo social. Pregunta. ¿Cómo ocurrió históricamente hablando que esa idea de crítica que permitía esa formulación de la interacción con la autonomía se mueva ahora a convertirse en el centro de una propuesta en la que sujetos críticos y autónomos, que a su vez tendrían por tarea formar sujetos críticos y autónomos en instituciones educativas, se funcione como el soporte de una posible transformación económica? Esta es una pregunta muy interesante y a pesar de la pandemia, porque sabemos que ese acontecimiento es demasiado reciente y todavía no hemos, digamos, lidiado completamente con él, pero ¿cómo pasó que esa formación de sujetos altamente productivos se vincule necesariamente con la cuestión de la crítica y la autonomía? Al punto de que quizá hoy los sujetos estén entendiendo por autonomía esa conexión compleja con las tomas de decisiones en las que el núcleo de la toma de decisión es justamente su interacción con el consumo. Si a eso se le suman otros problemas, pero es evidente que no es el espacio para llevar eso a cabo, como la aparición de la inteligencia artificial, las nuevas formas de producción, los nuevos modos de comunicación, etcétera, se abre aquí un espacio para la pregunta por la crítica y la autonomía que incluso haría pensar que esos elementos terminan siendo inviables. Foucault, en el mismo texto de ¿Qué es la ilustración? El texto que se llama así, va a señalar que se hace necesario que desarrollemos una reconfiguración de la crítica, ya no como el conjunto de límites posibles de la razón, sino mejor como una cierta actitud constante en la que nos hacemos una pregunta acerca de cómo terminamos siendo esto que somos. Y fíjense cómo en nuestro presente terminamos siendo esto de alguna manera. Más allá de si este elemento se cumple a rajatabla en las instituciones o no, las facultades de educación no pueden olvidar el hecho de que en un momento dado, un elemento que no tiene nada que ver con la regulación de la educación, que es el Banco Mundial, termina planteando el hecho de que formar profesores de calidad no solamente hace viable un nuevo crecimiento económico de América Latina, sino que hace posible un modo de existencia que sería virtualmente la expresión plena de la autonomía. Veamos cómo aparece y cerramos el trabajo. Cito, durante la gran parte de la última década, los países de América Latina y el Caribe fueron protagonistas de un avance social sin precedentes.
80 millones de personas salieron de la pobreza, más de 50 millones pasaron a formar parte de la clase media, la cobertura de la educación primaria se volvió prácticamente universal y la cantidad de años de escolarización promedio se han acercado al valor de los países, la OCDE. Si bien la región se ha beneficiado con políticas progresistas de asistencia social, como las diferencias monetarias mencionadas, el principal factor del aumento de los ingresos ha sido el crecimiento económico, que se traduce en reducción de la pobreza y prosperidad. Amor, ¿tú me hiciste el favor de apagar y desconectar el computador? ¿Perdón? ¿Me están escuchando? Sí. Porque nunca supe si eso había acabado. Sí, señor. Pero te digo que lo desconectaras. Bien. Y Moni que cierre el micrófono. Luego de la pandemia, ¿no? De todo lo que pasó con la intervención biopolítica en la pandemia, es conocido que estos elementos cambiaron muchísimo. Hoy, a pesar de que tenemos educación pública, gratuita y de calidad, tenemos un gran descenso porque la aparición de todo en la pandemia implicó la formulación de nuevos modos de conocimiento que hacen que los jóvenes tal vez no estén tan interesados en llegar a una institución como la universidad para que se sancione un cierto proceso formativo que servirá como soporte para conseguir salario futuro, que es la cuestión de la competencia. Digamos que en este momento sí, ¿no? Se asumía que en efecto eso iba a ser así. Persiste una cierta idea según la cual el desarrollo económico de una sociedad está vinculado a sus procesos educativos. Y persiste el hecho de que, de alguna manera, esos procesos educativos que tienen que formar sujetos críticos y autónomos terminan formando a su vez sujetos cuya crítica y autonomía está necesariamente vinculada a un proceso productivo. Es impresionante cómo esto se da, pero hay razones históricas que podemos entender para que esto funcione. Bien, el texto sigue. La desaceleración económica de los últimos años ha puesto en duda la sostenibilidad del avance logrado en la década pasada y ha revivado los antiguos temores de una tasa de crecimiento baja. Es posible que la ralentización actual de América Latina y el Caribe esté vinculada a factores externos, como el crecimiento más lento observado en China y sus efectos en los precios de las exportaciones, así como el aumento previsto de las tasas de interés en el mundo. Sin embargo, para encontrar la solución, no se puede esperar a que cambie la situación en el exterior. Y entonces aquí aparece el núcleo de esta propuesta. La región debe formular sus propias estrategias para lograr una producción más diversificada, exportaciones de mayor valor y crecimiento sostenible a largo plazo. Y hoy sabemos que esto ya no es, porque todo lo que está pasando con la guerra en Ucrania, todo lo que está ocurriendo después del control biopolítico de la pandemia, las formas de producción nuevas, lo que está ocurriendo con el calentamiento global, todo eso termina desplazando estas ideas iniciales de 2014. En los últimos 10 años, y especialmente a través del acontecimiento pandémico, estos elementos han quedado un poco revaluados. Pero ¿por qué sigue persistiendo que el sistema de formación, incluyendo el de educación superior, termina insistiendo en lo que, por ejemplo, Jorge Martínez, profesor del doctorado en estudios sociales, ha llamado de la universidad como una institución productora de productores, y cómo esa producción de productores sigue vinculada a una cierta interacción entre crítica y autonomía, que no es la misma de Kant, pero que está conectada con ella? Bien, podemos pasar quizá este es el aspecto más interesante, ¿no? Cada día más de 7 millones de profesores se presentan a trabajar en las aulas de toda América Latina y el Caribe. Estos hombres y mujeres representan el 4% de la fuerza laboral total de la región y más del 20% de los trabajadores técnicos y profesionales. Sus salarios absorben aproximadamente el 4% del PIB de la región. Sus condiciones de trabajo son muy variadas, desde escuelas rurales de una sola aula con paredes de adobe hasta establecimientos de primera calidad, pero los profesores de América Latina tienen en común algo muy importante. Se los reconoce cada vez más como actores clave en los esfuerzos de la región por mejorar la calidad de los resultados educativos. Si bien la importancia de una buena enseñanza puede parecer evidente, en las investigaciones sobre educación de los últimos 10 años se comenzó a cuantificar, ojo, el gran impacto económico de calidad de los profesores. Bien, ¿cómo ocurrió históricamente hablando que la formación de un profesor crítico y autónomo, que en este caso, dado la visión norteamericana neoliberal de esta posición, ya no se va a llamar crítica y autonomía, sino critical thinking y toma de decisiones? En este elemento aparece un tremendo vínculo con la posibilidad de reconfigurar el crecimiento económico, vinculado a una cierta noción de calidad que, como recuerdan, hoy también está, calidad de la educación, que hoy también está en riesgo. Y en este momento se plantea la tesis. En un mundo en el que se están transformando los objetivos de los sistemas educativos nacionales,
dejando de lado la mega transmisión de datos y la memorización para centrar la atención en las competencias de los estudiantes, quizá en este momento esas competencias esté también cambiando y eso que se ha llamado habilidades blandas esté tomando poco a poco, especialmente por la relación con la inteligencia artificial, el hecho de que ya no formaremos sujetos plenamente competentes, sino sujetos con ciertas habilidades blandas. Entonces aquí aparece la tesis, para que desarrollen el critical thinking, el pensamiento crítico, entendido como la capacidad de resolver problemas y la disposición del aprendizaje permanente. Las exigencias para los profesores son más complejas que nunca. Los gobiernos de todo el mundo ponen bajo la lupa en medida creciente. América Latina y el Caribe no es la excepción. De hecho, en algunas esferas claves de la política docente, la región está a la vanguardia de las reformas mundiales. Habría que ver qué tan cierto es eso 10 años después. Toda la evidencia disponible indica que la calidad de los profesores de América Latina es la limitación más importante al avance de la región hacia los sistemas educativos de calidad internacional. Fíjense esta afirmación, ¿no? O sea, es impresionante que esto se diga. Ahora, esto fue hace 10 años y en la mitad de eso está la cuestión de la pandemia. Quizá no se pueda seguir hablando así, pero en este momento, y con esto termino, habría una cierta reconfiguración de esta afirmación, al menos desde lo que entendería el Banco Mundial y otros elementos de perspectiva neoliberal acerca del papel de la educación. Y es el hecho de reconocer que el acceso a la educación superior necesita formar sujetos altamente competentes que sean a su vez capaces de productividad, pero que las modificaciones de la productividad implican una modificación de lo que significa la autonomía y una modificación de lo que implicaría el papel del pensamiento crítico en la sociedad contemporánea. ¿Qué es el pensamiento crítico y en qué consiste la persistente búsqueda por la libertad de cada quien en la era del algoritmo, en la era del scroll infinito, en la era de la gestión de nuestra con el conocimiento como elemento de máquina, que ahora el problema no es el acceso a la información, sino el problema es cuál es la capacidad crítica de los sujetos para lidiar con esa información y poder sacar de ahí elementos que puedan afectar realmente su libertad. En ese elemento aparece entonces el gran conflicto en el que estaríamos ubicados hoy respecto al papel de la crítica y la autonomía en la educación superior. Es conocido que la autonomía jurídica, la autonomía económica, administrativa y académica de la universidad sigue siendo un gran problema. Y todas las reformas han dicho siempre lo mismo, o las propuestas de reforma han dicho siempre lo mismo, y han querido plantear maneras de garantizar eso. Pero de la autonomía que estamos hablando aquí no es únicamente de esa autonomía. Estamos hablando del modo como esa autonomía garantizaría esa otra finalidad que es la formación de sujetos críticos y autónomos. Sin embargo, en este momento, esa formación implica el problema de reconocer que la toma de decisiones y la capacidad de ver problemas está cada vez más nublada por el hecho de que los vínculos con la inteligencia artificial, con el algoritmo, con los modos de comprensión y máquinas comunicativas, parecen guiar una cierta idea de la crítica que de manera paradójica no permite un acceso a lo crítico. Y una cierta medida de autonomía que estaría plenamente capturada por una cierta toma de decisiones que es ahora realmente un modo nuevo de consumo. Cada quien escoge en nuestros días entonces eso que los norteamericanos llamaron su cocaína mental, es decir, su relación con las redes sociales y el modo como los algoritmos están gestionando la cantidad de dopamina que cada sujeto tiene cuando se conecta por horas a determinada red social. Pero continuemos. Los estándares poco exigentes para el ingreso a la docencia, los candidatos de baja calidad, los salarios, los ascensos y la seguridad del empleo vinculado al desempeño, y un liderazgo deficiente de las escuelas ha producido un escaso profesionalismo en el aula y magros resultados. Sería difícil encontrar un nuevo equilibrio y para ello se necesitará reclutar, desarrollar y motivar a una nueva generación de profesores. Y esto, por ejemplo, ya un llamado que empieza en 2014 y que se reconfigura justamente a través del acontecimiento pandémico. Los extensos cambios observados en la educación mundial constituyen un desafío adicional. Los objetivos tradicionales de los sistemas nacionales de educación y el paradigma clásico de interacción de profesor-alumno convierten a los profesores en el eje de la creación de conjuntos de conocimientos específicos en el aula. En el nuevo paradigma, los profesores ya no son la única ni la principal fuente de información y conocimientos de los que disponen los estudiantes, es conocido. Una función central de los profesores de hoy es dotar a los estudiantes de herramientas para buscar, analizar y usar adecuadamente vastas cantidades de información que está disponible por otros medios. Sin embargo, por ejemplo, esto ya no lo está haciendo el profesor.
Y esto, por ejemplo, es un gran problema porque cada vez más desarrolladores de inteligencia artificial están plagando de un conjunto de supuestos fuertes acerca de lo que somos, etcétera, es conocido, el hecho de cómo seleccionar la información y qué se entiende por verdad y cuál sería el impacto de ese elemento en nuestras vidas. Así que empezamos con la pregunta por la ilustración y en nuestros días, en los que las acciones de la educación superior, de la educación básica y la educación superior, siguen vinculadas un poco a una cierta idea de crítica que sigue insistiendo en la interacción entre crítica y autonomía como un acceso del conocimiento científico, etcétera. Aquí queda cada vez más claro que la interacción entre crítica y autonomía está capturada por máquinas comunicativas en las que se gestionan, se seleccionan contenidos, afectos, emociones, discursos que afectan mía, en la que ahora se asume que ser autónomo es saber elegir los contenidos con los que voy a drogarme digitalmente. Bien, terminemos. Los profesores también deben ayudar a que los estudiantes desarrollen competencias en una amplia gama de esferas valoradas en una economía mundial integrada, ¿no? Algo que ya había visto Félix Guattari cuando hablaba de cómo iba a mutar el capitalismo a finales de los 80. Pensamiento crítico, resolución de problemas, capacidad para el trabajo colaborativo en distintos entornos, adaptación al cambio y capacidad para dominar nuevos conocimientos, capacidades y cambiantes demandas del empleo a lo largo de sus vidas, ¿no? Bien, entonces digamos que aquí cierro este ejercicio en lo vinculado con 2014 para entonces establecer ese elemento complejo con la pregunta por nuestro presente. ¿Mm? Dejar de compartir. Quizá entonces eso era lo que quería proponerles acerca de este vínculo complejo entre la pregunta por la ilustración y la crítica en el pensamiento kantiano y su reformulación en el presente. ¿Me están